Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es un día grande, un día de la celebración de estas dos columnas de la iglesia. San Pedro con las llaves, San Pablo con la espada, con la palabra, espada de doble filo, esta fuerza del Espíritu que le dio también para predicar, y Pedro elegido por Dios para ser la piedra fundamental de la iglesia. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré ya las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en este día, nos llene de su luz, de su gracia, de la fuerza que le ha dado a Pedro y a Pablo. Que entre como entró en el corazón de Pedro y Pablo y los transformó y los hizo columnas de esta iglesia. Ese mismo Espíritu es el que ha venido a nuestra vida en el bautismo, es el que viene a este templo que es nuestra vida cuando lo llamamos, cuando queremos tenerlo como el dulce huésped del alma. Y nos da su don del entendimiento para escrutar, adentrarnos en esta realidad de la Escritura y de las grandes celebraciones también de la iglesia. Por eso hoy, qué bueno, otra segunda proclamación, tercera, qué detalle nos llama, dónde están, qué pregunta hace Jesús, cuáles son las respuestas que dan los apóstoles, qué otra segunda pregunta le dirige Jesús directamente ya a los apóstoles, y quién responde y cómo responde. Y ante la respuesta de Pedro en este caso, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué potestad tendrá Pedro, según este texto? Como siempre, ¿qué palabra les llama la atención? ¿Algún verbo, alguna actitud, algún gesto, algo llamativo para ustedes hoy? En Pedro, ¿qué vemos aquí en Pedro? ¿Qué podríamos describir con estas palabras que da Pedro? Y también haciendo pues como un enlace con la celebración de hoy, ¿qué conocemos de San Pablo? Es como un primer acercamiento a esta lección divina hoy en esta solemnidad. Segundo momento, meditación. La iglesia todos los 29 de junio nos invita para que meditemos en la vida de las grandes columnas de la iglesia. Son 12 apóstoles, pero Pablo y de otra forma también Bernabé han llegado a ser apóstoles, pero por evangelización y por digamos así, conocimiento y sobre todo por textos bíblicos inspirados, pues Pedro ha quedado como la piedra de la iglesia, y Pablo ha venido a ser como un hombre que ha recibido un fuego de Dios para venir y llevar la palabra del reino, para llevar a Jesús. En el texto de hoy vemos un pasaje muy conocido donde están en Cesarea de Filipo, es decir, están en el norte, en lo que actualmente son límites entre Israel y Siria, en un lugar donde Jesús está evangelizando. Jesús se movió por toda la Palestina y allí les hace una pregunta que es clave. Capítulo 16 de Mateo, versículos 13 al 19. Es una pregunta que también nos trae Marcos. ¿Qué les dice Jesús? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Lógicamente los apóstoles saben que cuando habla de Hijo del Hombre se refiere a Él. A Jesús ha tomado esta forma de hablar de Él. Muchos ciegos y personas que curó lo llamaban Hijo de David.
dando una alusión como en él se cumplía aquella profecía que vendría un descendiente de David. Pero Jesús, digamos así, por vida, por proyecto de salvación, le ha gustado tomar este título que ya está en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde viene a mostrarnos cómo Dios asume la humanidad. Y asumir la humanidad carga con todo lo que significa ser humano, igual al hombre, en todo menos en el pecado. Entonces se llama Hijo del Hombre, y esta concepción de esta palabra está muy pegada también a aquellos relatos del siervo de Yahvé. En últimas va a ser aquel siervo que carga el pecado de la humanidad y que quita toda la división que los seres humanos pues hemos generado. Entonces él, autodenominándose Hijo del Hombre, dicen, ¿qué dicen del Hijo del Hombre? Y empiezan a responder lo que ustedes y yo conocemos. Unos dicen que es como Juan el Bautista, otros que es como Elías, otros como Jeremías o uno de los profetas. Es decir, todos ven en Jesús a un profeta y lo vinculan a los conocidos profetas del tiempo y a uno que estaba actualmente, como era Juan, que no era el Mesías, sino que venía a prepararle el camino precisamente a Jesús. Y Jesús, ahondando y como preguntándoles, les devuelve la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquí aparece Pedro, que es de quien estamos hablando hoy, al igual que a Pablo. Y Pedro, como en su personalidad siempre muy llevado a responder de primero y a dejar claro lo que tiene en el corazón, porque Pedro es un hombre franco y dice lo que piensa, pues dice eso, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mesías. Grande palabra, esperada por los israelitas, no como palabra, sino como alguien que vendría a tener una fuerza y una bendición de Dios, tristemente muy llevado en muchos contextos del anhelo hebreo a un hombre muy politizado y muy guerrero al estilo del mundo. Y Jesús tuvo que combatir aquella idea que no era clara. Pero aquí Pedro da otro paso, y es que no solo dice Mesías, sino que lo enlaza con el concepto de Hijo de Dios, que es muy importante ver lo que piensa Pedro, que Jesús no es solo un hombre, es el Hijo de Dios también, y como Hijo de Dios trae la salvación y la regeneración para el género humano. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde, dichoso tú, una bienaventuranza, Simón, hijo de Jonás. Recordemos que Pedro no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Su padre Jonás, por eso siempre como la alusión a fulano hijo de tal, aquí Simón hijo de Jonás. ¿Por qué es dichoso? Porque esa revelación le viene directamente de Dios Padre. Es lo que Jesús lee en el corazón de Pedro. Pedro ha sido dócil y ha comprendido, aunque después vengan momentos duros, después vendrá la negación. Todo es un proceso de 3 años en la vida de este hombre que era un pescador, que Andrés, Santiago y Juan, sobre todo Andrés y Juan, le dicen, vengan, hemos encontrado de quien hablan los profetas. Todos los primeros capítulos de Juan nos muestran cómo estos llevaron al conocimiento de Jesús a Pedro. Y Pedro, desde que conoció a Jesús y Jesús lo llamó para hacerse pescador de hombres, ha dejado todo, absolutamente todo. Y en su franqueza y en su actitud de muy llevadito de su parecer y en su personalidad, empezó a seguir a Jesús con lo bueno y con lo malo, con su franqueza. Pero eso le permitía ser un hombre que quería ser fiel a Jesús. Vuelvo y repito, después vendrá un momento duro, que es el momento de la cruz, que es duro para todos. Pero después Jesús lo volverá a llamar y en su triple confesión del amor, pues ya deja atrás aquella triple negación. Entonces Jesús le está hablando aquí que es bienaventurado y es dichoso. Y fuera de eso, pues por optar totalmente por Jesús, pues Dios le habla de una potestad. Esa revelación la ha dado el Padre. Y fuera de eso, entonces, Él es Pedro. De ahí en adelante es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El cambio de nombre bíblicamente es como una nueva función en Dios. Lo que significa el nombre para el hebreo es toda una esencia de vida. Es todo un contenido. No es solo porque toca poner un nombre, no, es una vida que está demarcada por un horizonte en Dios, por un proyecto en Dios. Ya es la piedra. Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica todo este cimiento de la iglesia. Pero visiblemente, humanamente queda Pedro como signo de la unidad de esta iglesia,
como aquel que une toda la fe de los creyentes. Y por eso le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Hay una promesa. Qué bueno ustedes y yo hoy en esta celebración, en esta solemnidad, escuchar a Jesús que el infierno no podrá contra la iglesia, porque es humana y por humana tiene la limitación que todos tenemos, pero es divina por querer y por gracia de Dios y por presencia del Espíritu. Y este Espíritu ha acompañado no solo a Pedro, sino a todos los pontífices que han llegado hasta el día de hoy, hasta Francisco. Y es la fuerza de Dios. Si esto no fuera de Dios, si este proyecto no fuera de Él, hace rato hubiera pasado la figura de este mundo para la iglesia. Pero Jesús sigue con su Espíritu, animando a Pedro, a los apóstoles como sucesores, a los obispos como sucesores de los apóstoles, en unidad con Pedro, obispo de Roma, para tener las llaves, esta imagen de las llaves de poder atar y desatar. Por eso te daré las llaves del reino de los cielos. Esa es la imagen que tenemos de Pedro, las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Una potestad de unidad y una potestad para abrir las puertas del cielo. Una potestad para, en confesión, perdonar los pecados, pero también invitar a la conversión. Con una potestad de autoridad también. Y una autoridad en el servicio y en el amor. Ese es Pedro, el primero entre los hermanos. El que, muy llevado de su forma de ser, pues nos muestran muchas facetas los evangelios, los hechos de los apóstoles y las cartas que también pues tienen el nombre de Pedro. Podríamos sacar unos rasgos, y en esos rasgos vemos que Pedro es un hombre impetuoso, llevado de su parecer, pero que en este amor Jesús lo transformó 3 años hasta que lo sacó después de aquellas lágrimas amargas de la negación y lo invitó a apacentar a sus corderos, a sus ovejas. Y empieza su misión primero con el pueblo judío, después terminará llegando a Roma. De la misma manera, Pablo, no exactamente en la misma época, sino después, llegará a Jesús, con cosas parecidas. Los dos tienen nombres distintos primero. Uno se llamaba Simón y el otro se llamaba Saulo. Simón llegó a ser Pedro por aquello de piedra, y Saulo llegó a ser Pablo, con todo un contenido del evangelizador de los gentiles, con la espada como signo, esa espada de doble filo, que es la palabra de Dios, que entra y corta y llega hasta lo más profundo del ser. Ese Pablo que dejó de ser un hombre que se crió en la diáspora, es decir, en Tarso, en lo que actualmente es Turquía, pero lo mandaron a formarse nada más ni nada menos que con el doctor Gamaliel, y allí pensó que estaba haciendo bien, también como Pedro, terquito y llevado de su parecer, pensó que estaba bien cuando perseguía a los cristianos, pero Dios en el camino de Damasco lo derriba de sus proyectos, de sus criterios, de su mirada, y dócilmente lo va preparando con Ananías. Queda ciego y está 3 días sin comer y beber, y después empieza todo un camino de estar allí, de ir a Arabia, de volver a Damasco, y después de 3 años fue y se entrevistó con Pedro, y estuvo con Pedro 15 días, dice las Sagradas Escrituras, dice San Pablo. Y después empieza todo ir primero a los judíos, pero muchos lo persiguieron, y después llevar el mensaje a los gentiles y evangelizar todo el Asia Menor, todo lo que actualmente es Turquía, Grecia, Macedonia, volver a Jerusalén. Allí fue perseguido, pero por un ministerio de Dios estaba prefigurado que él llegara también hasta la capital del mundo de la época del Imperio Romano. Por eso Pedro y Pablo terminan llegando allí. Son aquellos dos que fortalecen esta comunidad romana. Primero Pedro es martirizado. Algunos dicen que en el año 64, después San Pablo también es martirizado en el año 67, con la diferencia de que Pablo era ciudadano romano y la muerte de él pues no fue una muerte como prolongada en el tiempo, sino que han cortado su cabeza. Y a Pedro, si no era romano, era hebreo, lo crucifican, pero cree que no es digno de morir como el Señor Jesús, y lo crucifican de cabeza. Son dos hombres con una trayectoria de vida, con una personalidad recia, fuerte, valientes, muy llevados de su parecer. Dios los moldea, los toca, cada uno tiene una vida fascinante, cada uno tiene un liderazgo para llevar la fuerza de Dios. Pedro es el primero entre los hermanos, es el primero. Inclusive Pablo va a visitarlo, reconoce a Pedro, a Santiago, a Juan y a los apóstoles, pero él también se considera apóstol, llamado de Dios. Y hoy en esta palabra, pues
que nos presenta aquella frase de Jesús, que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, empezamos a hacer esta lección divina hoy. Y Jesús le pregunta a ellos, y hoy a ustedes y a mí, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Podemos decir, muchos han dicho. ¿Qué dice la gente? Ustedes y yo podemos hablar de 2000 años que han dicho de Jesús algunos, desde distintas vertientes. Pero la pregunta en esta gran solemnidad también para ustedes y para mí es, ¿quién es Jesús para mí? Y tenemos el testimonio de dos que son principales, que con limitaciones, que con pecados, que con orgullo, soberbia, los dos, con prepotencia en algún momento, con equivocaciones, Dios los pulió y los moldeó como la arcilla en manos del alfarero. Y ellos con esta característica, esta personalidad, se dejaron moldear y tuvieron la valentía, uno, de ser el primero entre los hermanos, de ser piedra y de dar la vida también, y Pablo ser espada, esa espada doble filo que es la palabra de Dios, que ha dejado en una gran cantidad de cartas, y el testimonio de los hechos de los apóstoles que nos da Lucas, y vemos cómo dos han respondido ante esta pregunta. Ustedes dirán, es que ellos conocieron a Jesús, ustedes y yo también. Se nos ha dado desde el bautismo, se nos da en la Eucaristía, sigue presente con nosotros y sigue esperando que demos respuesta. Qué bueno aprender hoy de estos dos que han sabido dar lo mejor. Y lo más bonito es que no eran perfectos. Dios, para primer papa, si lo queremos llamar así, o el primero entre los hermanos, pudo haber elegido un doctor, rabino, fariseo y muy importante, y no lo hizo. Tomó un hombre pescador con un corazón puro, con un corazón bueno, llevado de sí mismo, pero lo fue puliendo. Y Pedro respondió, no sin antes caer, y eso le enseñó más en humildad a aceptar a los que caían. Pablo también, aquello de tirarlo al piso, le mostró que muy obsesionado con muchas cosas, entendiera cuál era la verdad y reconoció sus limitaciones. Y después de eso no se ahorró ni sufrimientos, ni naufragios, ni situaciones difíciles, y en todos los contextos se adaptó para dar la fe, para llevarle a los otros un tesoro, y es la vida de Jesús. Hoy es una solemnidad muy grande. Pedro nos muestra la unidad de la iglesia y del Papa hoy en día, con la fuerza del Espíritu uniendo a los obispos en el mundo. Esta iglesia, con todos los embates del tiempo, ahí va Pedro con las manos en el timón, con la fuerza de Dios. Y Pablo nos sigue invitando a ustedes y a mí hoy a no tener miedo. Pablo le tocó hablar en los contextos griegos de los dioses del Olimpo y los dioses también paganos romanos y todas las situaciones más difíciles, y esa semilla y esa palabra fue creciendo en corazones, y eso fue haciendo que brotara más y más y más el anhelo de la vida en Dios de muchos. Y por eso nos ha llegado la predicación, por los apóstoles. Están los otros apóstoles también, los otros 10 y también Bernabé. Pero estos dos aparecen hoy unidos porque han llegado a Roma. Y en Roma cada uno ha dado la vida, no ha tenido miedo. Y se ha entregado totalmente cada uno a la manera de Jesús. Así como Jesús es el Salvador, ellos se adhirieron en el martirio y derramaron la sangre. Qué bueno hoy este testimonio. Esto nos debe dar esperanza, valentía. ¿Quién es Jesús para mí? La pregunta que hace Jesús hoy, Pedro la responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para mí Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es mi todo. ¿Cómo respondo? Eso no es para pensar, no, eso era otro momento que sí se necesitaba que evangelizara, ya se ha evangelizado todo. No, todos, no solo los sacerdotes. ¿Cuánto damos testimonio de nuestra fe? ¡Qué valentía tenemos! Pedro y Pablo moldeados en el Espíritu de Dios, cada uno como tallados, y ellos han dado respuesta con alegría, con moldear sus corazones delante de Dios. Abramos hoy la vida al Señor. Alegrémonos con Pedro, que tiene las llaves, el poder, la unidad, la fuerza de esta iglesia que ni el embate del enemigo la podrá derribar. Y Pablo, el hombre de la palabra fuerte, valiente, testigo audaz de Jesús en contextos diversos, en persecuciones, en enfermedades, en carestías, en momentos duros, en momentos buenos, siempre todos los días poniendo la vida en Dios, evangelizando a tiempo y a destiempo. Animémonos
¿Cómo estamos hoy en Dios? ¿Cómo está nuestra fe? Que el Señor nos dé la fuerza, la gracia de ser felices en su presencia, que no nos dé miedo, que podamos hoy tener la valentía de poder seguirlo. Pedro lo siguió, Pablo lo siguió. Testigos concretos en el comienzo de la iglesia. Y en esta generación se necesitan hombres que como Pedro y Pablo, y mujeres, que no tengan miedo, que sean valientes. Y por eso hoy le clamamos al Señor que venga y nos toque el corazón. Hagamos oración. La hermosa luz de eternidad inunda con fulgores divinos este día, que presenció la muerte de estos príncipes y al pecador abrió el camino de la vida. Hoy lleváis la corona de la gloria, padres de Roma y jueces de los pueblos, el maestro del mundo por la espada y por la cruz el celestial portero. Dichosa tú que fuiste ennoblecida, oh Roma, con la sangre de estos príncipes, y que vestida con tan regia púrpura excedes en nobleza cuanto existe. Te damos gracias, Señor, que por medio de estos dos hombres valientes, cada uno con sus limitaciones, su forma de ser, tú los has modelado y ellos han dado respuesta. Que como ellos, nosotros hoy demos respuesta a esta pregunta: ¿quién eres tú para nosotros, Señor? Y hoy te decimos con Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, eres el Señor de señores, el Rey de la gloria, el único que nos puede dar la potestad, la vida y la gracia, el único que nos ha regenerado por la entrega en la cruz, el único que nos ha dado a beber de la fuente del Espíritu. Enséñanos a ser valientes testigos como estos dos columnas de la iglesia, y que en todos los contextos de la vida podamos hablar con valentía, con gracia y con fuerza, dando testimonio de tu presencia en medio de nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué me llama la atención de la vida de Pedro? ¿Qué me llama la atención de la vida de Pablo? ¿Qué ejemplos me da cada uno de ellos que me puedan servir a mi vida? Esta gran solemnidad, ¿qué me hace valorar de mi vida, de la iglesia? Son preguntas que nos sirven para que la vida se vaya transformando. Así como Pedro y Pablo eran caprichosos, llevaditos de su parecer, ¿será que yo también he sido caprichoso y me cuesta y no he dejado que Dios, como a ellos, entre y me moldee? ¿Qué tengo que cambiar? Ellos cambiaron de nombre como un signo para una función y un nuevo destino en este reino de Dios. Que ustedes y yo, pues antes de cambiar de nombre, cambiemos el corazón y nos dispongamos al encuentro con Dios. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.